muy buen día. Bienvenidos al Faro. Para lo que es el episodio del día de hoy, vamos a hablar igual de lo que es un tema muy interesante que a pesar de que ya lo hemos escuchado por muchísimos lugares y que todos estamos familiarizados, necesitamos entender un poquito más de lo que es este proceso, este evento, cómo se presenta y digamos que por qué es tan importante en lo que es nuestro vivir o lo que es nuestro día a día. El día de hoy vamos a hablar del estrés, sus tipos y precisamente un estrés del que no se conoce mucho, el cual es el burnout. Ahora, todos en algún momento hemos llegado a tener estrés, todos. O lo que es inclusive, hay personas que dicen, es que yo siempre vivo estresado o el estrés es algo cotidiano o por lo que es mi profesión, el estrés siempre va a estar presente en lo que es mi día a día. Entonces, como ya es costumbre, necesitamos empezar a hablar de qué es el estrés y empezarle a dar como tanto una definición como explicarlo. Entonces, se considera estrés a lo que es este mecanismo que se pone en marcha cuando una persona se ve envuelta por lo que es un exceso de situaciones que superan sus recursos. Y ya desde ahí nosotros nos estamos empezando a imaginar o recordar aquellas circunstancias en las cuales nosotros en nuestro día a día o en lo que es en nuestro vivir, justamente nos ha pasado esto. Se han superado lo que han sido nuestros recursos, nuestras habilidades y estas situaciones se han salido de nuestro control y desde ahí empezamos a vivir lo que es este estrés. Ahora, ojo, dice un mecanismo. ¿Qué quiere decir con mecanismo? Que justamente se van a presentar como varios procesos por los cuales nosotros podemos empezar a identificar, pues obviamente que estamos estresados y por eso pues es muy importante ir viendo esto. Ahora, el estrés pues es una respuesta ante lo que es una amenaza. Desde el momento en el que nosotros detectamos una amenaza en nuestro entorno, desde ahí nosotros empezamos a ver que nos estamos empezando a estresar. Ahora, esta amenaza puede ser desde el hecho de que se presente cualquier situación determinada, como lo fue eh, un accidente, un asalto, un despido, cierta situación en la que nosotros detectamos que nos estamos empezando a sentir amenazados o si detectamos un peligro en lo que es nuestro entorno, desde ahí nosotros empezamos a reaccionar al estrés. Las amenazas activan precisamente nuestra respuesta al estrés, lo que incluye factores relacionados con cosas como el trabajo, las finanzas, las relaciones afectivas, las relaciones familiares, todo lo que pues, prácticamente está en nuestro entorno y en nuestro día a día. Y el estrés puede ser temporal o puede continuar a lo que es un largo plazo. Y desde aquí nosotros podemos empezar a ver cómo se pueden presentar el estrés o los tipos de estrés en nuestro día a día. Y como pues bien les empiezo a decir, vamos a empezar a detectar que el estrés puede estar en nuestra vida, pero de una manera pequeña, pero también a una gran escala, o mejor dicho, a un largo plazo. Em, Ahora, el estrés desde aquí va a empezar a afectar lo que son nuestras hormonas, nuestro estado de ánimo y cómo puede empezar a generar inclusive lo que son enfermedades y muchísimos aspectos de lo que es nuestra salud y desde lo que es nuestro bienestar. Porque sí, al igual que también la depresión, el estrés es un factor muy importante en lo que es nuestro bienestar y en lo que es nuestro, digamos que, estado de bienestar emocional, fisiológico, cognitivo, y el estrés va a traer una serie, digamos que, de complicaciones que justamente va a intervenir en esto. Por eso es muy importante que nosotros podamos empezar a hablar un poquito más a detalle de qué es, cómo se procede, cómo se presenta, qué efectos tiene y conocer justamente esto. Ahora, ya empezábamos a decir que el estrés es esa respuesta física o mental ante pues una causa, ante lo que es una amenaza o lo que es una causa externa. Porque las causas externas, como nosotros lo podemos empezar a ver, son esos estímulos. Nosotros somos una antenita sensorial.
Y desde el momento en el que salimos y empezamos a caminar por la calle y vamos interactuando, nosotros desde ahí vamos a empezar a detectar ciertos estímulos. Estos estímulos que se van a encontrar en el exterior, en lo que es nuestro ambiente, en las relaciones, en el trabajo, en la escuela, en nuestro día a día, son los que nos van a empezar a detonar este estrés. Y este estrés obviamente va a repercutir en nuestro estado de ánimo, en la manera en la que nosotros interactuamos, cómo nos relacionamos, en la manera en la que nosotros empezamos a vivir. Yo les iba mencionando que el estrés es la respuesta física o mental a lo que es una causa externa, como tener muchas tareas o puede ser lo que es alguna enfermedad, porque yo creo que ustedes se deben de acordar en alguna etapa de su vida cuando eran estudiantes, cuando se juntaban precisamente trabajos finales, proyectos finales, semana de exámenes, tareas, y que se juntaba todos ustedes recordarán lo pesado que era y que todos decíamos, estoy estresado. Pero el estrés no solo tiene que ver con esta reacción natural de agobio, de preocupación, de sentir que no se cuenta con los recursos suficientes o de un estado de agotamiento, conlleva lo que son más elementos de los cuales es muy importante empezar a desmenuzarlos para poder entender por qué es tan importante hablar de lo que es este amiguito. Ahora, justamente, eh, como inclusive cuando enfermamos, muchos se estresan y se estresan porque el estar enfermos les impide realizar sus actividades del día a día, salir de casa, y justamente ahí nos vamos a encontrar con otro elemento, salir de casa, porque justamente ahí te encuentras con tu familia, pero muchas veces los lazos familiares o los lazos interpersonales con lo que son tus miembros de la familia no son muy buenos. Y el hecho de tener que quedarte conlleva un estado de estrés. Entonces, únicamente no es el estrés de que estoy enfermo y no puedo ir a la fiesta, es el hecho de que estoy enfermo, no puedo ir a la fiesta y tengo que estar aquí en casa con las personas con las que no tengo una buena relación. O justamente pueden estar recordando cuando tenían que presentarse a un trabajo y que en ese trabajo no tenían muy buenas relaciones y se seguían presentando esto. Por eso, si recuerdan, causaba una serie de aconteceres físicos, emocionales, que nosotros empezábamos a vivir y no logramos, como yo les menciono, dimensionar la importancia de lo que es este fenómeno. Ahora, como íbamos viendo, esta es respuesta física ante lo que son esas causas externas como tareas, enfermedades. eh, Estos nosotros los vamos a empezar a conocer como estresores o factor estresante y puede ser algo que ocurre una sola vez a corto plazo o puede suceder repetidamente durante lo que es mucho tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ustedes recuerdan, eh, hay ciertos eventos estresantes que solo duran unos instantes. Solo duró el día de hoy y después podemos continuar con lo que es un estilo de vida normal, por decirlo de alguna manera, o en nuestro estado recurrente. Pero hay otros estados, o digamos que hay otros eventos estresantes que se convierten como en el día a día y es donde nosotros todos los días estamos estresados por esta serie de eventos. O donde notamos que hay factores estresantes en la familia, en el trabajo, en la escuela, y es donde todas estas causas se van a empezar a unir como en el engranaje de una maquinaria y todo esto va a hacer que actuemos de una manera determinada. Ahora, eh, el estrés, pues, sirve como un estímulo frente a esas situaciones importantes para lo que es la persona afectada, como puede ser la pérdida de un ser querido, la quiebra económica, o frente inclusive a lo que son otros factores muy estresantes como lo es la planeación de una boda y se pueden empezar una gran serie de sucesos muy importantes que pueden hacer que la persona tenga un colapso, viva una crisis, se presenten alguna cantidad, digamos, que de circunstancias, pero este también puede servir como un mecanismo de respuesta que se manifiesta a una primera fase de actividad o preparación de la persona frente a lo que es ese estímulo. Quiero que noten algo. Yo les decía ahorita o les mencionaba esta pérdida de un ser querido, una quiebra económica o lo que es una boda, y desde ahí nosotros empezamos a sentirnos estresados porque tenemos este evento, como por ejemplo la boda.
Se aproxima una boda, estoy preocupado de que las cosas no salgan bien, estoy preocupado por la parte económica, estoy preocupado por esto, y nos empezamos a estresar. Justamente aquí el estrés a nosotros nos empieza a servir para hacerle frente a lo que es esta situación. Porque es entonces cuando nuestro cerebro se empieza a activar y empezamos a trabajar, porque empezamos a detectar qué es lo que tenemos que hacer. Entonces desde aquí el estrés nos está empezando a decir qué es lo que tenemos que hacer primero. Pero cuando sobrepasan nuestros recursos es cuando se vienen a presentar, como digamos que estos otros síntomas, donde nosotros nos vamos a empezar a sentir agotados o que no contamos precisamente con los recursos suficientes. Por eso es de que el estrés también es importante porque es el que nos ayuda a detectar qué está pasando con nosotros o qué es lo que tenemos que empezar a priorizar, cómo tenemos que empezar a trabajarlo y nos hace cambiar en un estado inclusive de aletargamiento a un estado de alerta porque nos pone en un estado de hiperalerta para justamente trabajar esto. Ahora, por eso se vuelve muy importante poder controlar el estrés, que nosotros podamos canalizarlo, controlarlo, trabajar con él, porque sí nos ayuda a, digamos que ir regulando las actividades que vamos a hacer. Pero cuando no lo regulamos de una manera positiva es cuando nos desbordamos por toda la serie de procesos que se empiezan a presentar en nosotros. Yo les dije, todas las personas experimentan estrés, pero hay quienes trabajan mejor con estrés que otras. Y justamente esto puede llegar a ser muy abrumador, porque el vivir en un entorno muy estresante es muy complejo, tanto físico como emocional. Ahora, tú puedes correr el riesgo de desarrollar inclusive lo que es un trastorno de ansiedad si sientes que no puedes controlar el estrés y inclusive parte de lo que son sus síntomas son, pueden interferir con lo que es tu vida diaria, no te permiten hacer tus actividades y pareces estar siempre presente en esta situación de la cual no puedes escapar y desde ahí empieza a volver sumamente frustrante. Bueno, sé que ustedes se deben de estar preguntando cómo son estos síntomas de los cuales yo les he estado hablando. Pues como sabemos o como yo les iba mencionando, pues el estrés puede causar muchos síntomas tanto físicos, psicológicos y emocionales. Y muchas veces lo que son los afectados por lo que es el estrés no relacionan estos signos con lo que es el propio estrés. Si se dan cuenta, muchas veces podemos estar eh, pasando por lo que es un estrés tan fuerte que podemos empezar a desarrollar una serie de síntomas físicos, pero a veces no los alcanzamos a detectar. O inclusive los detectamos, pero llega un momento donde se olvidan y otra vez se vuelve a intensificar. Si se fijan ahí, nuestro cuerpo es el primero que nos está empezando a decir, hey, ojo, está pasando algo, o sea, tienes que voltearte a ver, o sea, te tienes que cuidar. Cuando el estrés empieza a volver tan recurrente, pues estos síntomas se empiezan a volver parte de lo que es nuestro día a día, a tal grado que nos empezamos a acostumbrar y que los empezamos a invisibilizar porque estamos acostumbrados a vivir siempre de esa manera, con un dolor de cabeza, con náuseas, con problemas intestinales, digestivos. Ahora, justamente uno de los primeros síntomas y el más recurrente es el dolor de cabeza. Y es el tipo pues más frecuente y todo el mundo ha tenido ese dolor de cabeza alguna vez por una situación altamente estresante. El más común es el dolor de cabeza tensional, provocado precisamente por lo que es la tensión muscular que ejercemos sobre lo que es la cabeza, la mandíbula y el cuello, entre otros, generado por el estrés o la ansiedad de manera habitual. Yo creo que todos, justamente como se los voy narrando, han llegado a sentir lo que es este dolor de cabeza. Este dolor de cabeza que no es por una insolación, por estar enjaquecados, no, que se empieza a volver recurrente por lo que es mm, nuestro estado de ánimo tan estresante o que se puede estar empezando a presentar. Ahora vamos con lo que es la mala memoria. Cuando pasamos por lo que son actividades o eventos sumamente estresantes, nosotros vamos a empezar a olvidar cosas. Y yo creo que también todos en algún momento lo han notado. Cómo conocemos lo que es algún tema a la perfección o actividades que justamente las dominamos, las empezamos a olvidar. Y es aquí donde todos empiezan, digamos que a tener esa señalita de alarma que dicen, hey, ¿qué está pasando?
¿cómo se me pudo olvidar este detalle tan sencillo? ¿O por qué estoy empezando a olvidar tanto las cosas? ¿Por qué me cuesta trabajo recordar que tenía que hacer esto, las actividades del día a día, cumpleaños, fechas importantes, juntas? ¿O por qué si recordaba tan bien lo que era el tema o que tenía justamente lo que es esta responsabilidad, qué pasó? O sea, ¿por qué lo olvidé? Pues justamente por lo que es el estrés. Cuando estamos muy estresados, otra de las banderitas rojas que nos está diciendo, hey, algo está pasando, es la mala memoria. Yo ya les empezaba a adelantar también otro de los síntomas y les decía problemas digestivos. Aquí nosotros nos vamos a encontrar con la diarrea o con lo que es el estreñimiento. Y quiero que noten justamente cómo están los dos polos. En la diarrea, el exceso pues, de lo que son las heces acuosas o el exceso de estar yendo al baño de una manera recurrente, donde nos empezamos a encontrar las itis, como lo es la colitis nerviosa, que es precisamente un detonante o se vuelve un detonante por lo que es el estrés. Empezamos a ver cómo una persona pues justamente va a empezar a padecer de diarreas por lo que es este cúmulo de tensión y de estrés, y en su otro polo totalmente opuesto nos encontramos el estreñimiento, cómo la persona se va a contraer tanto el esfínter anal que no va a poder empezar a hacer lo que son deposiciones. Yo creo que estos son muy identificables, por eso yo les mencionaba, hay síntomas que en automático los asimilamos, pero de repente a veces se enmascaran. ¿Qué quiero decir que se enmascaran? Porque muchas veces podemos decir, bueno, es que creo que fue porque comí en la calle, en un lugar o en cierto lugar, tal vez la comida no me cayó del todo, o en época de calor hay una mayor cantidad de bacterias. Aquí se ve otro fenómeno, justamente también por el estrés baja lo que es nuestro sistema inmunológico. Entonces justamente las bacterias se activan de una manera más rápida o no las contrarrestamos de la mejor manera y podemos inclusive hasta padecer de estas diarreas infecciosas causadas justamente porque el estrés está ocasionando que nuestro sistema inmunológico baje. Entonces, mientras que la persona dice, no, no es cierto, o sea, no es porque estoy estresado, es porque comí en tal lugar, no. A eso es a lo que me refiero de que justamente se puede estar empezando a enmascarar. Así que tenemos que estar muy alerta de qué es lo que está pasando con nosotros en el día a día. Ahora, la falta de energía o de concentración. Cuando una persona también está muy estresada, va a empezar a sentir un cansancio, lo que es un agotamiento, o le cuesta trabajo concentrarse, empieza a tener como muchísimos distractores, le cuesta trabajo estar como 100% concentrado en las actividades que está haciendo, digamos que se distrae con facilidad, no siente como las ganas de querer estar haciendo las cosas, y esto pues precisamente también se vuelve una sintomatología muy importante. La gente se centra tanto en lo que es un tema que le cuesta prestar atención al resto de las cosas, perdiendo pues ese modo o esa parte de lo que es la concentración. La persona va a estar tan concentrada en lo que quiere hacer que se va a olvidar absolutamente de todo. Y eso también justamente por lo que es el estrés, es como si tuviera un yugo que únicamente le permitiera ver la actividad del presente, pero lo imposibilita de ver todas las demás acciones que se están presentando a su alrededor. Cambios en la conducta. Los cambios de la conducta van a empezar a ser muy frecuentes. La persona puede estar más explosiva, más temperamental, también más sensible o una hipersensibilidad, cambios en el estado de ánimo muy frecuentes o lo que son muy abruptos. Ahora, noten cómo aquí justamente se puede empezar a confundir en algunos momentos con lo que puede llegar a ser un cuadro depresivo. Porque nosotros hablábamos en el tema de la depresión que justamente los cambios de humor también se vuelven muy drásticos. Aquí podemos empezar a notar que justamente el estrés puede causar depresión o la depresión te puede llevar al estrés. Digamos que de repente hay una línea que llega a comunicar como ciertos puntos de los cuales nosotros tenemos que estar como muy atentos. Otro de los síntomas, problemas de salud emocional, como ya les dije, la depresión. Lo que es el estrés es ese amiguito que si estás pasando por lo que es un cuadro depresivo, por un episodio depresivo, te va a terminar de dar como ese ritual de paso para empujarte y decirte, bien, terminas de tener depresión.
por esta situación tan fuerte que está viviendo, porque la persona se siente incapaz de poder sobrellevarlo y esto lo lleva, digamos que, a este otro tipo de complicaciones. Otro, los cambios en el peso, generados precisamente por lo que son los malos hábitos alimentarios, vinculados por lo que es el estrés. Los cambios de apetito suelen ir acompañados habitualmente de lo que es un estilo de vida, pues, sedentario. Si recordamos un poco también de lo que fue nuestro primer episodio, yo les hablaba de lo que eran las vidas líquidas y con este estilo de vida tan acelerado que nosotros empezamos a llevar. Si lo notamos, siempre vamos deprisa y es estresante siempre estar deprisa. Y esto precisamente nos empieza a generar malos hábitos en cuanto a la alimentación. Y desde aquí empezamos a ver cómo estos hábitos o malos hábitos en lo que es nuestra alimentación van a empezar a provocar cambios en lo que es nuestro peso. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo de detenernos, vivimos tan a prisa que nos vamos a lo que encontramos rápido, a la practicidad y que muchos optan y que muchos optan precisamente por lo que es la comida callejera y lo digo eh, con mucha sensibilidad porque muchos podrán decir, me incluyo, los tacos son de la comida más rica que tenemos a lo que es nuestro folclore mexicano, pero muchas veces el abusar de esto empieza a generar estos malos hábitos en lo que es nuestra alimentación, pero porque es justamente lo que podemos encontrar rápido, lo que nos encontramos a la esquina y que justamente llega ese momento donde muchas personas dicen, ya me cansé de comer siempre lo mismo, o ya me cansé de comer esto, extraño la comida casera, y empezamos a ver cómo ese estrés empieza a tener como ese efecto bola de nieve que va creciendo un punto donde se sale de control. Esto a su vez va a generar pues, problemas estomacales, como ya lo hemos visto. También un cansancio constante y prolongado, donde la persona va a empezarse a sentir constantemente cansado, sumamente cansado. También problemas a lo que sea un nivel sexual. Aquí va a haber dos puntos bien importantísimos. El estrés va a generar problemas en lo que es la conducta sexual. El primero, que la persona no va a sentir esa energía para poder, digamos que, excitarse, lo que serían problemas de la excitación. O si se excita, vamos a empezar a ver la parte de empezarse a volverse más precoces, lo que sería una eyaculación precoz o no alcanzar lo que es un orgasmo. En las mujeres también se vuelve algo muy común, como una insensibilidad genital. eh, Justamente por esto, por el alto grado de estrés, se siente el agotamiento físico, porque quiero que noten justamente cómo se presenta tanto en hombres como en mujeres. En los hombres, como les empezaba a decir, este agotamiento pues también causa problemas sexuales. Desde que cuesta trabajo empezar a excitarse, sentir esa libido sexual y que si se empieza a sentir o algo, entra la parte precoz, el empezar a eyacular de una manera muy rápida. El estrés es ese factor que justamente va a detonar una eyaculación precoz. Y la persona se puede hacer la pregunta y decir, ¿qué me pasó? O sea, no es normal que me venga de una manera tan rápido. Con las mujeres, como les mencionaba, es algo similar. O cuesta trabajo empezar a excitarse o se puede empezar a presentar una sensibilidad genital, desde la parte de empezarse a tocar y decir, no, estoy como muy sensible o no alcanzo el orgasmo o ya me sobreestimulé pero no pude alcanzar el orgasmo. Vean cómo es muy similar. El tema de lo que es el estrés y la actividad sexual es todo un mundo de lo que es información y de eventos. Y como en este episodio nuestro invitado central es el estrés, pues nosotros vamos a seguir hablando de lo que es el estrés. Ya en otro apartado podremos darle o podemos hacer un capítulo que hable justamente de estas alteraciones en la conducta sexual derivados de lo que es el estrés. Y como otro de los síntomas, podemos hablar de la rigidez en la mandíbula y en lo que es en el cuello, que si lo recordamos todos en algún momento hemos llegado a sentir esa tensión en lo que es la zona del cuello o cómo se generan lo que son algunos nudos
o contracturas en lo que es la zona del cuello, espalda, y contracturas precisamente en lo que es la mandíbula, o como hay quienes inclusive se han llegado a fracturar piezas dentales por haber tensado tanto lo que es la mandíbula. También lo que es el insomnio es otro de los síntomas más recurrentes, esa dificultad para conciliar el sueño y que pues una de las causas más frecuentes es el estrés, afectando precisamente la cantidad tanto del sueño como la calidad. Y el poco descanso va a generar más irritabilidad y nos vuelve también más propensos a poder desarrollar lo que son algunas otras afecciones. Por eso es muy importante hablar de lo que es el estrés, porque vamos a verlo como yo les decía, este efecto bola de nieve. Tenemos un cúmulo de estrés muy fuerte y esto genera un mal, digamos que un mal descanso por lo que es el insomnio y que tanto el tiempo como lo que es la calidad del sueño no es lo suficientemente apto para que nosotros podamos sentirnos descansados. Y justamente esto nos lleva a un estado mayor de tensión, de estrés, de cansancio y que nos empieza a volver más propensos a desarrollar otras enfermedades porque también no un buen hábito en cuanto al sueño puede generar también lo que es depresión, ansiedad, algunas otras, digamos que alteraciones. También está lo que es un desgaste a nivel celular y el envejecimiento. Inclusive el envejecimiento, lo que es la vejez prematura, es justamente un efecto del estrés. Con el descanso se puede recuperar y hacer reversible lo que es el proceso de desgaste por lo que es el estrés. Y si alguien no duerme de forma continua, evitará un estado de hiperactividad continua y se le acumularán lo que son los sucesos estresantes. Y en este caso, pues las personas afectadas pueden llegar a tener problemas de salud, pues tanto físicos como inclusive como mentales. Entonces, estos desgastes celulares pueden causar una mayor, digamos que complicaciones en nuestro estado de salud, incluyendo también lo que es un envejecimiento prematuro o lo que es la vejez. Algunos otros síntomas de los que podemos hablar de una manera también muy general son los resfriados, gripe y virus, de los cuales ya íbamos hablando de cómo precisamente se ve afectado lo que es nuestro sistema inmunitario por la alta concentración de lo que es el estrés. La depresión y la ansiedad también, lo que es una fatiga, problemas o ataques cardíacos, irritabilidad y enojo, el comer en exceso, inclusive cuando una persona está sometida a lo que es una gran carga de estrés, llega a presentar dolor y dolor general en lo que es en todo el cuerpo. Em, de hecho, justamente todos los que son los profesionistas que se dedican a lo que es tanto el body piercing como lo que son los tatuajes, mencionan que cuando una persona va a tatuarse o a ponerse una perforación, pero va estresado precisamente por el evento que va a vivir, su cuerpo o su sensibilidad corpórea está, digamos que, sobreestimulada y eso justamente hace que sientan más dolor. Y justamente es este fenómeno, como yo les menciono, si estamos sometidos a una gran carga de estrés, nuestro cuerpo se sensibiliza a lo que es el dolor. Entonces, si sufrimos lo que es algún golpe, una caída, nosotros lo vamos a sentir todavía muchísimo más fuerte. También problemas estomacales y gastrointestinales, usos de sustancias para minorar lo que es el estrés, como lo llega a ser el tabaco, el alcohol, la marihuana, entre otras sustancias que se pueden llegar a presentar. Problemas de concentración también es muy recurrente. Ahora, ¿cuáles son esos efectos del estrés en lo que es nuestro sistema inmunológico que va, digamos que, causar todo esto? Pues con el tiempo los efectos del estrés pueden acumularse en lo que es el cerebro y en el cuerpo. Y esta clase de estrés a largo plazo, un estrés crónico, puede debilitar lo que es el sistema inmunitario, como yo les hablaba, y poner en riesgo de sufrir distintas enfermedades, desde simples resfriados hasta enfermedades lo que son más graves. Cuando sientes estrés, tu cuerpo crea precisamente una hormona llamada cortisol. Nosotros ya habíamos hablado de lo que es el cortisol y que este ingresa en lo que es el flujo sanguíneo.
por breves periodos, el cortisol puede ayudar a regular muchas de lo que son las funciones naturales del cuerpo, como el sueño, el peso, la presión arterial y el nivel de azúcar en lo que es en la sangre. Sin embargo, cuando tienes estrés a largo plazo, los niveles de cortisol permanecen elevados y esto puede generar inflamación y un recuento más bajo de lo que son los glóbulos blancos. Dos problemas que pueden debilitar lo que es el sistema inmunitario. También justamente estos niveles de cortisol tan elevados en lo que es en la sangre generan precisamente estos bombazos que nos hacen aumentar de peso. Eh, y si se fijan, por eso nosotros ya hablábamos justamente de esas subidas y bajadas de peso, y justamente estas subidas y bajadas repercuten en una parte emocional, se activa la parte del enojo, se genera más estrés y la persona trata de relajarse, pero se imposibilita el relajarse y es como si estuviera atrapado en un callejón sin salida. Por eso se vuelve muy importante que logremos detectarlo y, como yo les mencionaba, ir gestionando cómo lidiamos con lo que es el estrés. Ahora, ¿cuáles son algunos causantes de lo que es el estrés? Pues prácticamente o desgraciadamente, en el contexto en el que vivimos, yo les dije, todos estamos sometidos a estrés y todas nuestras actividades van a tener un cierto grado de estrés. El empleo, el lugar de trabajo, y si lo podemos empezar a dividir por áreas, en el empleo y el lugar de trabajo, los plazos límites para la entrega de proyecto, jefes exigentes, lo que son compañeros complicados, políticas de las oficinas, inclusive lo que es el hostigamiento y la discriminación en el lugar de trabajo, todo esto puede todo esto puede generar que la persona se mantenga despierto por la noche, preocupado y con miedo, y esto va a empezar a generar estrés. Y ese estrés empieza a crecer tanto que la persona va a empezar a desarrollar otro tipo de estrés, que es justamente el final del cual yo les voy a hablar, que es el burnout, y la persona va a tener todavía una mayor serie de más complicaciones en su estado, tanto de ánimo como de salud física, que van a repercutir precisamente mucho. Las finanzas, como sabemos, la economía, y bien perteneciente a lo que es nuestra cultura, no es una de las mejores, y que se dice que México siempre está en una recesión económica. Entonces, justamente todos estos problemas de dinero, de finanzas, van a generar muchísimo estrés y muchísima preocupación. El hecho de cómo nosotros lidiamos con estas finanzas, las soluciones que vamos alcanzando, desde ahí van a generar estas situaciones más estresantes en la vida cotidiana de una persona. Lo que son algunos desastres o inclusive lo que son algunos traumas, desastres naturales provocados por el hombre, como ciertos eventos pues también traumáticos, pueden tener grandes impactos en la vida de una persona. Em, Desde lo que son tornados, incendios forestales, huracanes, inundaciones, pueden provocar lo que es la pérdida de vidas, viviendas, comunidades, y esta clase de estrés puede ser muy abrumador. Y el estrés de los eventos traumáticos, como el ser víctima de un ataque o estar involucrado en un accidente grave, también puede generar estrés y problemas de salud profundos y duraderos. Y si se dan cuenta, aquí nos estamos encontrando con el pan de cada día, tanto ciertos eventos que están relacionados a la parte natural o a la parte climática y otros ocasionados por lo que es el hombre, como nosotros que estamos siendo víctimas pues, de la violencia, de este cúmulo o aumento de lo que ha sido la violencia, empieza a generar estrés en nosotros y un estrés recurrente, un estrés que se empieza a convertir en esa parte de nuestro día a día, que es nuestro compañerito que parece como si lo trajéramos a la mochila y lo traemos cargando para todos lados, porque nos sentimos amenazados y justamente inseguros. Y esto va a empezar a generar ese cortisol que va a estar empezando a acompañarnos en nuestro día a día y que justamente, como decíamos, pues vamos a empezar a vivir estresados. Ahora, también inclusive, como yo les mencionaba, algunas relaciones familiares, desde pues, los niños, el divorcio, separaciones, la soledad, e inclusive la responsabilidad de cuidar de una familia puede generar estrés.
Para las personas que deben sobrellevar la muerte de un ser querido, enfrentan una enfermedad o actuar como un cuidador de una familia enferma o de un adulto mayor, el estrés también cumple lo que es un papel importante en la salud y en su bienestar. Y si se dan cuenta, aquí ya todos dijeron, cierto, yo estoy pasando por esto. Y justamente este evento de mi vida genera estrés. Y ahora entiendo por qué efectivamente tengo estos episodios. Bueno, por eso entra esa parte de cómo nosotros debemos de aprender a lidiar y trabajar con el estrés o cómo canalizarlo para que no se siga acrecentando. Ahora, yo justamente les voy a hablar de dos tipos de estrés. El estrés agudo y el estrés crónico. Y lo que es el estrés agudo, este estrés es un estrés a corto plazo que desaparece rápidamente y que puede sentirse o lo podemos sentir cuando se presiona como lo que son los frenos o una pelea con una pareja o esta serie, digamos que una serie de eventos como más en un periodo breve y que se presenta únicamente ahí. Y que de repente parece como si nosotros le pusiéramos ya como un stop y decimos, no, ya, o sea, como que pasó ese evento, ya va saliendo y esto inclusive, este tipo de estrés nos ayuda a controlar ciertas situaciones peligrosas porque nos ayuda a detectar qué es lo que está pasando. Por eso decimos como ponerle un freno, das así, metes lo que es el freno a tope y dices, a ver, stop, alto. O sea, necesitamos empezar a trabajar con esto. Y desde ahí empezamos a generar como ese plan de cómo vamos a trabajar con estas situaciones peligrosas porque ya empezamos a generar lo que es este plan. Pero el estrés crónico es un poco más complejo porque este estrés dura un periodo de tiempo prolongado. Y usted puede tener como ese estrés crónico si tiene problemas pues financieros, problemas en lo que es en el matrimonio, en la familia, en el trabajo y cualquier tipo de estrés que continúa por semanas o meses se empieza a volver lo que es un estrés crónico. Inclusive nosotros nos podemos empezar a acostumbrar o podemos empezar a normalizar el hecho de vivir con estrés. Ahora, podemos entenderlo, mas no debemos normalizarlo, porque justamente el normalizarlo nos está haciendo, digamos que, acostumbrarnos a que tenemos que vivir de esa manera y no. No tenemos que acostumbrarnos a vivir de esa manera. Necesitamos entender que sí es, digamos que parte de nuestro vivir en el día a día, pero también lo más importante, que tenemos las habilidades y los recursos para poder romper con algo, porque justamente entre más nos esforcemos por querer controlar la situación, más se nos va a salir de las manos. Entonces necesitamos entender justamente eso, que hay cosas que dependen de nosotros, pero hay otras que no. Hay unas de las que yo sí soy responsable, pero otras no. Para poder así nosotros poder empezar a controlar este estrés. Ahora, después se va a derivar lo que es uno o lo que es un estrés más complicado, porque nosotros hablábamos de qué pasa cuando el estrés crónico dura un cierto lapso de tiempo, pero por ejemplo en un lugar de trabajo, que yo les, si se fijan, ya les empezaba a hablar un poquito de este detalle. Como íbamos mencionando, imaginemos que tenemos que entregar lo que es un reporte, un trabajo y tenemos un lapso de tiempo y no hemos logrado alcanzarlo o estamos en un entorno rodeado precisamente de muchos factores estresantes, desde las relaciones con compañeros, o inclusive hasta la personalidad de lo que es el jefe, el lugar, el contexto donde estamos, esto va a empezar a generar otro tipo de estrés que es conocido como el burnout. Y que el burnout es un fenómeno sumamente interesante. Ustedes se deben de estar preguntando qué es el burnout. Pues el burnout, o mejor conocido como el síndrome del burnout, es el síndrome del trabajador quemado y hace referencia a lo que es la cronificación del estrés laboral. Este se manifiesta a través de un estado de agotamiento físico y mental que se
prolonga en lo que es en el tiempo y llega a alterar la personalidad y la autoestima de lo que es el trabajador. Y ese es un proceso en el que progresivamente el trabajador sufre una pérdida de interés por sus tareas y va, digamos que, desarrollando progresivamente una serie de reacciones, tanto psicológicas negativas, hacia lo que es su ocupación. El síndrome del trabajador quemado fue identificado en una mayor medida en aquellas profesiones que están relacionados justamente a una gran carga de lo que son actividades muy estresantes. Ahorita podemos hablar un poquito de como cuáles. Si se fijan, mm, hablábamos del estrés en el trabajo y, y desgraciadamente a veces los contextos laborales no poseen lo que son las mejores dinámicas entre sus trabajadores, por personalidades, inclusive lo que son los jefes, otros compañeros. Se pueden llegar a presentar todas estas situaciones que causan una gran cantidad pues, de estrés y donde, como yo les iba mencionando, el trabajador va a empezar a desarrollar como esta fatiga, un agotamiento físico, mental, una desmotivación de presentarse en el trabajo, no va a querer estar ahí y que justamente esto pues va a repercutir en su salud, en su desempeño laboral, pero el burnout no únicamente es esto, es una, como yo les mencionaba, una cronificación de lo que es el estrés laboral, porque el estrés laboral puede llegar a ser muy cansado, pero cuando digamos que se empieza a generar el burnout, la persona va a empezar a tener más complicaciones en su estado de ánimo, en su salud emocional y en su salud física. Inclusive, como estábamos empezando a hablar, hay ciertos trabajos que tienen que ver con lo que es el trato al público y a lo que son a los clientes, que justamente van a ser de aquellos donde se llega a presentar más lo que es el burnout. Eh, También puede darse pues, en cualquier ocupación, ya que pues, hay un mayor riesgo de padecer lo que es el síndrome de burnout cuando existe una gran discrepancia entre las que son las expectativas laborales del trabajador y la realidad de las tareas a las que se enfrentan en el día a día, o existe pues un ambiente laboral con exceso de tensión, degradado o con relaciones laborales donde se manifiestan, digamos que un entorno muy conflictivo. Eh, si nosotros nos ponemos a pensar, yo creo que todos en algún momento estuvimos en algún trabajo donde tal vez el ambiente laboral no era el mejor por un compañero, varios compañeros, el jefe, el entorno, el contexto, y ustedes deben de recordar cómo se sentían al estar llegando a ese lugar, desmotivados, cansados, pero al estar ahí por una cierta necesidad o porque no se presentaba una mejor oportunidad, empieza a generar esto, un burnout por toda la complejidad de fenómenos que se van a estar interactuando. Ahora, ¿cómo es de que se produce? Pues el burnout se entiende como ese proceso continuo en el que la persona poco a poco va perdiendo energía, optimismo e ilusión en lo que es su trabajo. Ahora, si lo empezamos a poner como de una manera ordenada, se dice que en el trabajo hay cuatro etapas. La primera es la etapa del entusiasmo, donde la persona se siente entusiasmada porque está llegando al trabajo, es su primer trabajo, es el trabajo nuevo, va a empezar a conocer compañeros, digamos que todo lo que es el entorno. Y la persona empieza a llegar entusiasta, pero después viene la etapa del estancamiento, cuando dice, ya me aprendí los procesos, ya me estanqué, no logro avanzar, siempre lo mismo, o ya empecé a conocer el ambiente de trabajo, a mis compañeros, me decepcioné, me desilusioné, sé que iba a ser diferente, no me está gustando y la persona se empieza a estancar ahí, se queda ahí estancado y eso te lleva a la tercera etapa, la etapa de la frustración, donde la persona se siente frustrado porque no alcanza las metas esperadas, porque por más que intenta entrar en un cierto círculo, los compañeros le ponen trabas, o inclusive, como empezábamos a ver, ejercen conductas violentas, discriminatorias, desde esconderle alimentos, comerse sus alimentos, quitarle, digamos que
oportunidades, inventar chismes, acoso, todo lo que sería conductas muy violentas. Y esto me va a empezar a generar frustración, enojo, apatía, miedo, resentimiento. Y pasamos a la última etapa, la etapa de la apatía, donde la persona ya, digamos que ya no tiene ningún interés. Ya, digamos que fue atrapado totalmente por la apatía, por ese desánimo de ya no querer estar ahí. Ahora, después de que pasan lo que son estas cuatro etapas, podemos nosotros empezar a hablar de las consecuencias de lo que es el burnout, pues para la salud del trabajador. En cuanto a la salud del trabajador, va a empezar a generar trastornos de la conducta, que son desde lo que es un descontrol de los impulsos, trastornos alimentarios, como nosotros empezábamos a ver, agresividad, también síntomas físicos que van desde alteraciones gastrointestinales, cefaleas, migrañas, trastornos cardiovasculares, trastornos del sueño. En cuanto a los trastornos emocionales, baja autoestima, depresión, ansiedad, déficit en atención y concentración. En cuanto a síntomas conductuales defensivos, negación de la realidad o de lo que son las emociones, frialdad afectiva, deshumanización, y que es ahí donde ustedes deben de estar recordando cómo justamente de repente a veces vamos a un cierto lugar y nos encontramos con los trabajadores con esta frialdad afectiva, con esa deshumanización, y que muchos dicen, ¿por qué está ahí? O sea, si no le gusta su trabajo, ¿por qué está ahí? Quiero que inclusive noten, tal vez sí le gustaba el trabajo, pero como lo vimos por las etapas, que empieza a generar digamos que cambios en su manera de relacionarse en su trabajo, y que va empezando a, digamos que a cambiar esto y a volverlo de una manera crónica. También algunas de las consecuencias de lo que es el burnout para las empresas, pues el abandono de la organización, la rotación laboral, insatisfacción laboral, pérdida de motivación de lo que son los empleados, que no quieren estar ahí, el ausentismo, y es donde las empresas se preguntan mucho el por qué tenemos tanto ausentismo. Y que de repente a veces la empresa no alcanza a detectar que mismas sus políticas son las que empiezan a generar como esta serie de eventos. Por eso necesitamos también estar muy atentos a qué es lo que está pasando. Los principales síntomas del burnout Los principales síntomas de lo que es el síndrome del burnout eh, van desde lo que es el agotamiento físico y mental generalizado. El trabajador sufre una pérdida de energía en todos los niveles de salud. Señales de agotamiento físico que van desde fatiga crónica, aumento de peso o bien pérdida del apetito, porque ya hablamos un poco de cómo influye lo que es el cortisol en estas subidas y bajadas de peso. También puede reflejarse en lo que es la aparición de alteraciones eh, somáticas, como lo que son dolores musculares, migrañas, problemas gastrointestinales, y en el caso de las mujeres, una desregulación inclusive de lo que es el ciclo menstrual. Cuando una mujer está sometida a muchísimo estrés, el ciclo menstrual se va a ver alterado. Entonces, justamente estas alteraciones en lo que es en el ciclo menstrual, inclusive la vuelve también más propensa a así poder llegar a presentar lo que es un embarazo si no se utiliza lo que es algún método anticonceptivo. Entonces, son, digamos que puntos que se tienen que tomar muy en cuenta y de los cuales nos tenemos que volver más conscientes, inclusive en esto. O sea, en este momento estoy sometida a lo que es muchísimo estrés. Entonces, puede que se altere un poco el síndrome, lo que es mi ciclo menstrual. Entonces, debo de tomar como un cierto método que me ayude a prevenir algo, y que justamente no sea otro detonante mayor de estrés, porque sabemos que puede llegar a traer otras complicaciones. También señales de agotamiento mental, como lo es el estrés y la ansiedad, son los principales protagonistas que preceden a lo que es el síndrome del trabajador quemado. Y es más, el burnout se alimenta de lo que son ambos. El burnout es como si fuera una esponjita que se alimenta precisamente de lo que es el estrés y la ansiedad. Y entre más estrés y más ansiedad, más burnout empieza a generar. Y más de este cuadro del que hemos estado hablando, donde se empieza a volver crónico en el día a día de la persona y del cual la persona no se puede desprender de él o se vuelve muy complicado poder empezar a hacerlo. Además de tener una relación con la aparición de trastornos como adaptativos,
relacionados al estrés, como decíamos, la ansiedad y la depresión y el insomnio, y que justamente a la persona no le permite, digamos, que tener todas las herramientas o habilidades de adaptación con las cuales contamos en lo que es nuestro día a día. También lo que es una despersonalización y un cinismo. El burnout produce un cambio en lo que es el comportamiento del trabajador que lo sufre. Y este adopta una actitud de indiferencia y desapego, reduciendo pues el compromiso hacia lo que es el trabajo. Y esto se manifiesta también en sus relaciones en lo que es en el ámbito laboral, tanto con compañeros como con lo que son clientes. La irritabilidad y el endurecimiento del trato se convierten en algo habitual dentro de la forma de actuar del trabajador. Los clientes, los usuarios o personas con las que interacciona, pues perciben este cambio de actitud, y también inclusive la familia y su entorno social le empiezan a hacer estas preguntas de qué te está pasando, porque tú no solías ser así. Y la persona sufre esta despersonalización donde se siente, o donde inclusive no sabe en qué lugar se encuentra. Es como si la persona estuviera jugando un juego de video y estuviera como en primera persona, donde dice, en verdad yo estoy moviendo mis brazos, o sea, yo soy esto, o donde no tiene como una conciencia de todo lo que es la funcionalidad de lo que es el cuerpo, los procesos mentales, emocionales, se empieza a volver deshumanizado, frialdad, eh, y esto lo va adquiriendo precisamente por el entorno tan estresante en el cual la persona pues convive en el día a día. También lo que es un descenso en lo que es la productividad laboral y la desmotivación. Y si se dan cuenta, los dos puntos anteriores derivan en lo que es una baja de lo que es la productividad laboral, y en una desmotivación que genera pues frustración y evidencia pues una ausencia de realización personal de lo que es el trabajo. Y hay una falta de atención hacia lo que son las tareas, olvidos frecuentes y digamos que una total apatía, inclusive de lo que son las actividades, y la persona entra como en ese círculo vicioso que se va retroalimentando constantemente, donde la persona se siente tan desmotivado que justamente olvida las cosas, y al olvidarlas vuelve a generar más desmotivación, o donde ya no se está esforzando y donde la persona le va a costar muchísimo trabajo romper lo que es este bucle. Y ese círculo vicioso, pues como decía, se retroalimenta constantemente y nunca consigue ser el trabajador que era antes. Y que justamente llega a ese punto donde dice, me encantaría ser la persona que era antes. O inclusive se lo señalan, antes era así, y se esfuerza por ser la persona. Y como no logra ser el trabajador que era con anterioridad, ¿qué pasa? Pues que se frustra, genera más estrés y se vuelve ese bucle en el que es incapaz de salir de lo que es precisamente ese estado. Ahora, todos ustedes se deben de estar preguntando, híjole, ¿y qué hago? ¿Qué hago para romper el estrés, o qué hago para salirme de lo que es el burnout? Bueno, primero, la gestión emocional. Cómo trabajamos con lo que son nuestras emociones, cómo gestionamos con todo esto que estamos sintiendo, con todo esto que estamos viviendo, cómo lo canalizamos, lo hablamos, lo exponemos. Por eso nuevamente vuelvo a señalar la importancia de lo que son los procesos terapéuticos, porque muchas veces, y es lo que quiero que ustedes noten, no es que esté mal que no sepamos cómo lidiar con esto. Por eso, un acompañamiento terapéutico te ayuda a gestionar estas, digamos que estas actividades. Y como yo se los dije en la depresión, algo que puede ayudar, sí, a canalizarlo, pero que no lo cura del todo, es el ejercicio, actividades recreativas, salir a correr, ir a un concierto, un estadio, a el aire libre, justamente entornos naturales donde la persona puede empezar a romper con todo lo que es este estrés. Música, yoga, meditación, el canto, aprender una nueva actividad, pero va a ser complicado. Si venimos de un estado de alta tensión
y de repente querer empezar a aprender otra actividad va a generar más tensión porque no la estás pudiendo aprender. Entonces necesitamos ir de poco a poco. Por eso les decía, inclusive cómo gestionamos lo que son las emociones, sensaciones, cómo interactuamos con las personas o inclusive cómo generamos diálogos para romper lo que es un poco el estrés. Por eso sí ayudan estas actividades, pero también tienen que estar acompañados de lo que es un contexto profesional que ayude, digamos, que a darle una mirada diferente a todo lo que está pasando en lo que es el entorno, en lo que es mi persona, para poder romper con esto. Así que un placer volver a estar con ustedes. Muchísimas gracias por volverme a escuchar. Recuerden, tienen que estar muy atentos con todo lo que están viviendo para, primero, volverse más conscientes de qué vivo, cómo lo vivo, cómo se me presenta mi vida, después ver los recursos que tengo en este momento, identificar si algo sí me está pasando y poder empezar, digamos, que a tener una solución de todo lo que se está presentando. Así que muchísimas gracias por todo. Nos vemos para lo que es el siguiente episodio. Recuerden, síganos en lo que son nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify. Esto fue El Faro. Muchísimas gracias.